Hola y bienvenidos a la comunidad del próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. En esta sesión del curso de Fotónica vamos a adentrarnos en el reino de la máxima sensibilidad, en el límite absoluto de la detección. Ya hemos visto cómo detectar haces de luz, pero ¿qué pasa cuando la luz es tan débil que solo nos llegan fotones de uno en uno? ¿Cómo podemos estar seguros de haber visto algo? Hoy vamos a explorar los dispositivos que responden a esa pregunta, desde los gigantes de vacío hasta los chips de silicio que capturan las imágenes del universo y de nuestro día a día. En primer lugar, vamos a presentar al campeón indiscutible de la detección de fotón único, una pieza de tecnología que parece sacada de la ciencia ficción de los años 50, pero que sigue siendo insuperable en sensibilidad: el tubo fotomultiplicador o PMT. El principio de funcionamiento es una elegante y violenta reacción en cadena. Todo comienza cuando un único fotón, perdido en la oscuridad, atraviesa una ventana de vidrio y golpea una placa metálica llamada fotocátodo. Este material está especialmente diseñado para que, por el efecto fotoeléctrico, el impacto de ese fotón libere un único electrón. Un fotón dentro, un electrón fuera. Hasta aquí, nada demasiado impresionante. Pero ahora, ese electrón solitario es acelerado por un campo eléctrico muy intenso hacia una segunda placa metálica llamada dínodo. Al chocar contra este dínodo, su energía es suficiente para arrancar no uno, sino varios electrones más, digamos 3 o 4. Ahora, donde antes teníamos un electrón, tenemos 4. Estos 4 electrones son acelerados hacia un segundo dínodo y cada uno de ellos, al chocar, arranca otros 4 electrones. Ahora tenemos 16. Este grupo de 16 es acelerado hacia un tercer dínodo y el proceso se repite. Pasa por una cascada de 10 a 12 de estos dínodos y el número de electrones crece exponencialmente. Es como una avalancha de nieve que empieza con una sola piedra. Al final de esta cadena, el pulso de electrones que llega a la placa final, el ánodo, es una verdadera multitud, un pulso de corriente de millones de electrones lo suficientemente grande como para ser medido fácilmente por la electrónica. Todo ello iniciado por un único fotón. La ganancia de un PMT es colosal, del orden de 10 a 100 millones. Es el detector más sensible que hemos inventado. Su gran inconveniente es que es una tecnología de tubo de vacío. Son dispositivos voluminosos, frágiles, que requieran voltajes muy altos, miles de voltios, y son sensibles a los campos magnéticos. Pero cuando necesitas contar fotones individuales, en experimentos de física de partículas o en citometría, de flujo de alta gama, el PMT sigue siendo el rey. El PMT es fantástico para detectar luz en un solo punto, pero ¿cómo creamos una imagen? ¿Cómo vemos un campo de estrellas o el rostro de una persona? Para eso necesitamos un detector que no sea un solo ojo, sino una matriz de millones de ojos microscópicos. Esto nos lleva al corazón de la fotografía digital, a los dos titanes que compiten por capturar nuestro mundo, el dispositivo de carga acoplada CCD y el sensor CMOS. Empecemos con el clásico, el CCD. Imaginen una cuadrícula de millones de pequeños cubos para recoger la lluvia. Cada cubo es un píxel. Cuando la luz incide sobre la superficie del CCD, los fotones generan electrones que se quedan atrapados en estos cubos de potencial, acumulándose durante el tiempo de exposición. Cuanta más luz llega a un píxel, más electrones acumula. Hasta aquí muy bien, pero ¿cómo leemos la cantidad de electrones que hay en cada uno de los millones de cubos? Aquí es donde reside la genialidad y la limitación del CCD. El proceso de lectura es como una brigada de cubos. Todo el contenido de la última fila de cubos se desplaza a una fila especial de lectura en el borde del chip. Una vez ahí, el contenido de estos cubos se desplaza, uno por uno, hacia un punto único en la esquina del chip, donde hay un amplificador de carga muy preciso. Este amplificador mide la cantidad exacta de electrones y la convierte en un valor de voltaje. Una vez leída la primera fila, la siguiente fila se desplaza a la fila de lectura y el proceso se repite. Fila por fila, píxel por píxel, toda la carga del sensor se transporta y se lee a través de un único y muy sensible punto de medida. Esta arquitectura es la razón por la que los CCD son famosos por su altísima calidad de imagen y su bajo ruido. Todos los píxeles son medidos por el mismo amplificador, lo que garantiza una gran uniformidad. Es el sensor de elección para la astronomía profesional y las aplicaciones científicas que exigen la máxima fidelidad. Pero el método de la brigada de cubos del CCD es lento y consume mucha energía. ¿Y qué tal si cada cubo tuviera su propio medidor incorporado? Esta es la filosofía detrás del sensor CMOS o semiconductor de óxido de metal complementario, la misma tecnología con la que se fabrican los procesadores de computadora. En un sensor CMOS, cada píxel no es solo un cubo para recoger electrones, es una célula de píxel activa. Cada píxel tiene su propio fotodiodo, su propio amplificador y su propia circuitería de lectura. Cuando queremos leer la imagen, ya no hay una brigada de cubos. Cada píxel convierte su propia carga en un voltaje de forma independiente. Podemos acceder a la información de cualquier píxel en cualquier momento como si fuera una memoria RAM. La lectura es increíblemente rápida porque se puede hacer en paralelo. Además, al usar tecnología estándar de fabricación de chips, los sensores CMOS son más baratos de producir, consumen mucho menos energía e incluso podemos integrar en el mismo chip el procesador de imagen y otras funciones.
Históricamente la desventaja del CMOS era un mayor ruido, ya que cada uno de los millones de píxeles tenía su propio amplificador, cada uno con sus pequeñas imperfecciones. Sin embargo, en los últimos años los avances tecnológicos han sido tan espectaculares que los sensores CMOS modernos han igualado y en muchos casos superado la calidad de imagen de los SD. Gracias a su velocidad, bajo consumo y bajo costo, la tecnología CMOS ha barrido con el mercado de consumo y es la que se encuentra en la cámara de su teléfono móvil, en las cámaras de SLR y en las cámaras de video de alta velocidad. Tanto si hablamos de un PMT, un CCD o un CMOS, todos ellos se enfrentan a un enemigo común, un fantasma en la máquina que limita su rendimiento: el ruido. El ruido es cualquier fluctuación en la señal que no está causada por una fluctuación real en la luz que estamos midiendo. Es crucial entender sus fuentes para saber cómo combatirlo. En primer lugar, tenemos el más fundamental e ineludible de todos: el ruido de disparo o shot noise. Este ruido no se debe a un defecto del detector, sino a la propia naturaleza cuántica de la luz y la electricidad. Los fotones no llegan como un flujo continuo, llegan como partículas individuales, como gotas de lluvia. Incluso si el flujo de luz es perfectamente constante, en promedio, la llegada de cada fotón es un evento aleatorio. Esta aleatoriedad estadística de la llegada de fotones se traduce en una aleatoriedad en la generación de electrones, lo que crea una fluctuación en la corriente de salida. Es un ruido que no podemos eliminar, solo podemos reducirlo en relación a la señal, por ejemplo, recogiendo más luz. El segundo tipo principal de ruido es el ruido térmico, también conocido como ruido de Johnson-Nyquist. Este ruido está presente en cualquier componente resistivo a una temperatura por encima del cero absoluto. Es el resultado de la agitación térmica aleatoria de los propios electrones dentro del material del detector y de su circuitería de lectura. Es como un siseo electrónico de fondo que está siempre ahí, incluso en total oscuridad. La única forma de combatir este ruido es enfriar el detector. Por eso las cámaras de los grandes telescopios y los detectores científicos de alta gama se enfrían con nitrógeno líquido o sistemas criogénicos para congelar esa agitación aleatoria de los electrones y hacer que el siseo sea lo más silencioso posible. Finalmente, el tercer tipo de ruido, y quizá el más misterioso, es el ruido 1F o ruido de parpadeo, flicker noise. A diferencia del ruido de disparo o el térmico, que son blancos, iguales en todas las frecuencias, el ruido 1F es más fuerte en bajas frecuencias. Se manifiesta como una deriva lenta y aleatoria en la señal. Su origen físico exacto es complejo y a menudo está relacionado con defectos e imperfecciones en la superficie y en la estructura del material semiconductor. Aunque es difícil de eliminar por completo, un buen diseño del chip y procesos de fabricación de alta calidad pueden minimizarlo significativamente. Para recapitular este viaje a la detección de bajo nivel de luz, hemos descubierto al rey de la sensibilidad, el tubo fotomultiplicador capaz de convertir un solo fotón en una avalancha de millones de electrones. Luego hemos aprendido a crear imágenes, comparando las dos filosofías principales: el CCD con su lectura secuencial de alta calidad y el CMOS con su arquitectura de píxeles inteligentes, rápidos e integrados, que ha conquistado el mundo digital. Y finalmente hemos identificado a los tres grandes villanos que todo diseñador de detectores debe combatir: el inevitable ruido de disparo cuántico, el ruido térmico que podemos mitigar con el frío y el misterioso ruido 1F que depende de la calidad de fabricación. Comprender qué detector usar y cómo manejar su ruido es el arte que nos permite capturar imágenes del cosmos, diagnosticar enfermedades y conectar el mundo.